El primer encuentro internacional de gremios pymes en el ámbito de países integrantes de la Alianza del Pacífico. Propuestas para fortalecer a las pymes en tiempos de pandemia. Soy Ana María Choquehuanca, me toca el rol de moderadora en la tarde de hoy. Esperamos que ustedes se vayan muy satisfechos de todos estos resultados y objetivos que queremos lograr con este evento. Quiero en primer lugar estos 4 líderes gremiales: Colombia, Chile, México y Perú. Bien, sin más, quiero presentar al conferencista de talla internacional, al doctor Alex Márquez. Él nos van a presentar un breve video para que ustedes sepan quién es el doctor Alex Márquez. No se lo pierdan. Amigas y amigos, muy buenas tardes, un gran saludo desde México, un verdadero placer estar aquí en esta primera gran transmisión, un saludo muy afectuoso allá a Perú, a nuestra gran amiga y admirada Ana María Choquehuanca y a todas las organizaciones que se integraron el día de hoy para esta maravillosa iniciativa. Creo yo que debemos de darle a esta reunión un carácter histórico y legendario, y les voy a decir por qué. Cuando yo comencé mi carrera, recuerdo concretamente, allá en el año 1987, tenía uno de mis temas con los que comencé, se llamaba El siglo XXI y la cuenca del Pacífico. Y la gente me preguntaba, oye Alex, ¿qué es eso de la cuenca del Pacífico? La palabra ni la entendía. Lo único que se sabía en aquel entonces es que había un milagro económico en Japón y que en Vietnam estaba una guerra que ya llevaba muchísimos años. Hablar de Asia, hablar de la región del Pacífico y por ende de Latinoamérica era algo muy difícil de conceptualizar. Pero el tiempo definitivamente nos ha dado la razón a todos los que hemos querido ver en esta región una de las más prometedoras del mundo. Y digo esto porque, como sabemos, más del 60% de toda la actividad económica mundial está ocurriendo en la zona Pacífico. Entonces, en el caso de Latinoamérica, que tenemos tantas posibilidades, tantos potenciales y al mismo tiempo tantos problemas, pues hablar del Pacífico es un tema de importantísimo alcance. Vamos a recordar un momento histórico al que yo quisiera evocar para poner una primera tónica en este gran evento. En alguno de aquellos años estaba el presidente Clinton en los Estados Unidos y una mañana amaneció una fotografía en la portada de la revista Newsweek con todos los presidentes de toda América ahí fotografiados en la entrada del Hotel Breakers en la Florida, en los Estados Unidos. Y al pie de aquella portada decía Free Trade Agreement of the Americas 2005.
Se estaba hablando de la vuelta del siglo y de un tratado de libre comercio que iba a abarcar toda América, con lo cual nos íbamos a convertir en una zona tan dinámica como la Unión Europea, que se estaba gestando, que todavía no arrancaba como tal, o como todos los países que se han integrado en ASEAN, allá en Asia. Entonces veíamos ya toda América realmente integrado en un comercio vigoroso, en una zona de desarrollo de riqueza, pero lamentablemente, como todos sabemos, a la vuelta del siglo entraron las ideologías y todo aquello se terminó. Me atrevería a decir que cuando las ideologías entran por la puerta, las buenas ideas empresariales saltan por la ventana. El resto de la historia ya la sabemos todos, lo que ha pasado en nuestro continente, cómo nos hemos dividido, pero llegando a nuestros días, en estos tiempos de pandemia, en que literalmente hay zonas de emergencia, donde en todos los países estamos dándonos cuenta que las pymes están literalmente olvidadas, que se están rascando con sus propias uñas, que están buscando cómo sobrevivir. Bueno, pues en todo este ambiente de adversidad y con este recuerdo, surge el evento el día de hoy, que yo quisiera darle un contexto para plantear una trascendencia de lo que podríamos y deberíamos de lograr a través de esta iniciativa. En primer lugar, tenemos que pensar en que estamos viviendo una guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo cual da una crisis y una oportunidad. Hoy se habla de Asia con China o de Asia sin China, es la nueva modalidad. Y en el caso de México, nos estamos dando cuenta, a raíz de la firma del TEMEC, que yo creo que es un punto de muy buen arranque para todo lo que está pasando en Latinoamérica, en que China pues está siendo el objeto de muchas rivalidades por parte de los Estados Unidos. Por un lado está el problema previo a la pandemia y por otro lado está el temor de que de este país que vino todo el problema se pueda seguir repitiendo en el futuro. Por tal razón, cada vez son más el número de empresas norteamericanas y ahora japonesas que se están retirando de China y que están buscando establecerse en el sudeste asiático, en México o en Latinoamérica. Estamos viendo que Guatemala ya estrenó zonas económicas empresariales, zonas económicas especiales que se iban a hacer en México y ahora se hicieron en Guatemala. Y estamos notando que esta zona de oportunidades realmente se está cada vez repartiendo más. El punto es que cada vez habrá más empresas norteamericanas que busquen establecerse en Latinoamérica como opción de sustitución a China, y otras más se irán al sudeste asiático, particularmente a Vietnam. Entonces, ¿qué podemos hacer como pymes al tomar una iniciativa tan importante como la del día de hoy? En primer lugar, saber que existen pymes altamente exportadoras. Yo los invito a que esta tarde derribemos el mito de que para ser altamente exportadores debemos de ser una empresa gigantesca con 10,000 trabajadores. No es verdad. Hemos visto, sobre todo en la experiencia asiática, donde hacemos continuamente viajes de investigación, que esta zona tan rica en el mundo lo es porque tiene empresas pequeñas que se han sabido proyectar al mundo, porque tienen una mentalidad conquistadora. Y yo quisiera también hoy que sacudiéramos nuestras conciencias y nuestra visión para preguntarnos, este temible y oscuro año 2020 que estamos viviendo en todo el mundo, ¿será un año de sobrevivencia o es un año de conquista? Si tú haces esta pregunta a cualquier empresario, el 80% dirá que es un año de sobrevivencia. Pero si cambiamos el día de hoy la mentalidad y decimos, vamos a hacer que sea un año de conquista, porque le vamos a introducir visión, estrategia, competitividad y sobre todo mucha integración, que con la magia de las plataformas digitales como el día de hoy, estamos viajando. Déjenme decirles, amigas y amigos, yo el día de hoy a las 7 de la noche tengo
un evento propio que hacemos cada mes y donde tengo muchísima gente inscrita. Si hubiera tenido que ir hasta el Perú a impartirla físicamente, habría tenido que elegir entre una u otra. Pero una vez que termino mi transmisión con ustedes y me desconecte, a los pocos minutos empiezo mi otra transmisión. Es como haber regresado desde el Perú con la velocidad de la luz. Y esto, que es un recurso que el día de hoy lo estamos palpando, debemos de visualizarlo como una herramienta de competitividad. Entonces, ¿qué se necesita para cambiar la mentalidad? Hacer un balance. Si pensamos del punto de vista de la economía, nos vamos a hacer pesimistas, pero si pensamos del punto de vista de la mercadotecnia, nos haremos optimistas. ¿Por qué? Porque todas las análisis de economía, todos, absolutamente todos, nos hablan del caos y del apocalipsis financiero de todo el mundo. Si analizamos las predicciones económicas, el día de hoy mejor nos sentamos a llorar y vamos a hablar de todas las profecías del fin de los negocios. Pero si hablamos y enfocamos del punto de vista de la mercadotecnia, vamos a observar que no solamente hay empresas que ya salieron adelante en este año tan difícil, sino que hay otras que están creciendo brutalmente porque tuvieron estrategias digitales, porque tuvieron contacto con todo lo que son los recursos del siglo XXI. Entonces, para poder hacer un planteamiento básico, yo quisiera hablar de 3 escenarios futurológicos. Nosotros nos dedicamos a la futurología y con esto quisiera dejar en la mesa puesta a todos nuestros panelistas y conferencistas de este gran evento. Para poder ser un buen futurólogo, necesitamos siempre plantear 3 escenarios. El que plantea uno solo es un charlatán. Los que planteamos 3, tenemos que hacer el triple de trabajo, pero nos podemos aproximar un poquito más a la verdad. Voy a decir cuáles son y si quieres tómale nota. El primero de ellos es el deseable, el segundo es el posible y el tercero es el previsible. El deseable, lo que quisiéramos que ocurra para que nos vaya bien a todos, sería el escenario optimista. El posible es el realista, es el que según todos nuestros cálculos va a ocurrir, aunque no fuera el óptimo. Pero el previsible es el peor de todos, que es el pesimista y que también hay que analizarlo. Porque solamente Dios sabe cuál de los 3 va a ocurrir, pero si queremos ser empresarios, estrategas de a de veras, tenemos siempre que hacer una triple estrategia. Y al hablar del futuro de los pymes, sabemos que el escenario deseable es que salgamos todos adelante completitos y que seamos campeones y que exportemos y que pongamos el ejemplo al mundo entero. Ese es el deseable. El posible, que es el realista, es que unos van a sobrevivir y otros no, y los que están sobreviviendo están tan preocupados en la situación que apenas pueden escuchar sobre alguna nueva forma de hacer las cosas. Pero el previsible, que es el pesimista, que también hay que considerarlo, es que si no hacemos nada, podría venir verdaderamente una catástrofe. Amigas y amigos, debemos de ser agentes de cambio. Agentes de cambio es saber que nosotros podemos ser el factor decisivo para que la empresa privada salga adelante. Si algo tenemos en común en todos los países latinoamericanos, seamos de derecha, seamos de izquierda, que ahorita hemos visto este año un cambio en el tablero de ajedrez latinoamericano, los que estaban a la izquierda se fueron a la derecha y los que estábamos en la derecha nos fuimos a la izquierda. Pero esto es la dinámica de la política económica y no hay que espantarse. Lo que sí tenemos en común es el hecho innegable de que la mayor parte de los países latinoamericanos, los gobiernos no han visto ni verán por las empresas ni por las pymes. ¿Por qué es esto? Porque están tan desesperados con este paquetazo llamado pandemia, para el que no estábamos preparados, que a diferencia de los países asiáticos, que ya llevaban 5 epidemias en lo que va del siglo, y que esta fue la 6ª, para Latinoamérica ha sido la primera de su tipo, y hemos tenido nuestra curva de aprendizaje dolorosísima. ¿Qué quiero decir con esto, señoras y señores? Que como empresarios, como pymes,
nos rasquemos con nuestras propias uñas, que en este evento tan extraordinario pongamos no nada más el alma y el corazón, sino también la inteligencia, la información, los recursos tecnológicos, para que de aquí surja la semilla, la inspiración, y que de aquí podamos hacer un efecto dominó a todos los países de la región, porque podemos. Si en este momento yo me los llevara en avión a Asia y observáramos el comportamiento de las pymes en esos maravillosos países, amigas y amigos, notaríamos la gran diferencia. Con su tapabocas, con el mismo problema de la pandemia, no obstante, todos ellos están trabajando enfocados a un desarrollo a pesar de todo. En el caso de Latinoamérica, todos nuestros países nos estamos yendo a menos 10, a menos 15, a menos 20% de anticrecimiento. Países como Vietnam, que estaban creciendo al 8%, que son los de más grande crecimiento en el mundo, ahorita en plena pandemia están creciendo al 2 y al 3%, que ya lo quisiéramos muchos países latinoamericanos en tiempos normales. ¿Cuál es la diferencia? La mentalidad, la disciplina, el espíritu de trabajo, la preparación y todos los elementos que como empresarios nosotros sí podemos dar. Por obvio de tiempo, como soy en este caso el presentador, el que me toca abrir apetito, poner la mesa para todos los demás, y como estoy seguro que muchos de ustedes querrán hacerme preguntas que no me corresponde responderlas en este momento, yo quisiera ponerles en pantalla nuestro número, nuestro WhatsApp, en el que si rápidamente tómenle, por favor, una foto de un screenshot y nos pueden mandar un WhatsApp a este número. Ahí viene un pequeño cuestionario y todos los que nos escriban a este número, a partir de mañana, con mucho gusto, como un regalo de inauguración a este gran evento, a esta gran asociación, les vamos a obsequiar una afiliación permanente y de por vida a nuestras investigaciones diarias en infografías. En ellas les vamos a enviar todo lo que investigamos en más de 500 fuentes en el mundo para que podamos nutrir y que podamos, con la fuerza del ejemplo, poner la muestra de una aportación real. Así que ahí nos tienen, 52 es la clave de México, 444-703-9620. Nos mandan un saludo de dónde son, ahí lo que dice el cuestionario, y desde mañana están recibiendo nuestra información. Así que, amigas y amigos, diciendo todo esto y sin quererme extender para dejar todo el tiempo a los expertos, a las personas que van a mover todo este gran músculo de Latinoamérica, lo único que puedo decirles es que cuenten con todo nuestro apoyo desde esta hermosísima ciudad de Querétaro, en México. Estamos 200 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Querétaro es el epicentro del desarrollo industrial de México. Orgullosamente podemos decir que en este momento somos el estado más pujante, de mayor crecimiento y de mayor atracción de inversión extranjera. Así que lo que está pasando en Querétaro, que lo estamos palpando día a día, queremos que este contagio queretano se extienda por toda Latinoamérica y que de aquí nos vayamos a conquistar al Pacífico y decirles que terminando la pandemia, estamos organizando nuestro próximo viaje justamente a Vietnam, Tailandia, Camboya y Birmania, hoy Myanmar. Estos 4 países los vamos a visitar en Semana Santa para ir a ver sus empresas, para ir a conocer todo lo que estas gentes maravillosas nos pueden aportar y enseñar. En resumen, aprender de los grandes. Así que no me resta más que desearle todo el éxito del mundo a este gran grupo que hoy nace, a nuestra admiradísima Ana María Choquehuanca, que sabemos que es un dinamo, un verdadero espíritu por la empresa, que ha sido un ejemplo en Perú, y que siempre que voy al Perú, a cualquier ciudad, pregunto por Ana María Choquehuanca y todos la conocen mejor que al presidente. Realmente es una mujer que se ha ganado el cariño, el liderazgo de los empresarios, y creo que el haber convocado este evento va a traer muy buenos resultados
y lo que son nuestros hermanos y amigos de Chile, de Colombia, de aquí mismo, de México, y de todos los países que damos al Pacífico que hoy hayan faltado, que pronto reciban no el contagio del coronavirus, que ese ya había llegado, sino ahora el contagio del éxito, de la visión y de la estrategia. Así que desearles todo el éxito del mundo, que este evento sea súper fructífero y que Dios me los bendiga a ustedes, a este gran evento que hoy inicia, al Perú, a nuestra anfitriona y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alex Márquez, muchísimas gracias por el compromiso con las pymes. Quiero hacerles presente a todos que él está colaborando con nosotros para poder construir esta gran iniciativa, para poder darle forma y para que las pymes tengamos por fin nuestra voz propia. En todos los espacios económicos, en todos los espacios que existan, como la APEC, como la Alianza del Pacífico, como la OCDE, en fin, con todos, las pymes podemos. Muchas gracias, doctor, y un reconocimiento para usted, nuestro agradecimiento profundo, desde lo más profundo de nuestro corazón, a nombre de los 4 gremios nacionales que estamos organizando este evento, como son ACOPI de Colombia, la CONUPIA de Chile, CONCAMIN de México y la PYME Perú, de Perú, claro. Muchas gracias y hasta pronto, doctor. Bien. Seguidamente, entonces, siguiendo con el evento, quiero ya empezar con las exposiciones, precisando las reglas de participación. Vamos a tener a 4 expositores. Nuestros 4 expositores son la licenciada magíster Rosemary Quintero Castro, quien es presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI de Colombia, el señor Roberto Rojas Puga, quien es presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile, la CONUPIA, el señor Roberto Novoa Toscano, quien es presidente de la Comisión PYME de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, y a Daniel Hermosa Negreiros, quien es vicepresidente de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña y Microempresa PYME Perú. Cada uno de ellos va a tener una participación de 10 minutos en su exposición. Luego vamos a tener después, seguidamente, preguntas del público, que pueden enviarlas por el chat para irlas también sistematizando. Luego vamos a tener la respuesta de los expositores por 3 minutos por cada expositor. Y finalmente, nosotros daremos a conocer los acuerdos, las conclusiones y la clausura también del evento. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos y cada uno de ustedes. Este es un esfuerzo nuestro, que somos pymes, para usted, que también es pyme. Entonces, adelante. Quiero saludar la presencia de la señora Rosemary Quintero Castro, quien es presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI de Colombia. Adelante, Rosemary. Muchas gracias, Ana María. Buenas noches. Un cordial saludo a todos los empresarios que están conectados, a Roberto Rojas, a Roberto Novoa y por supuesto Daniel Hermosa, coequiperos de gremios. Me voy a permitir compartir la pantalla. Tu audio, Rosemary, tu audio. Tu audio, Rosemary. Perdón. Bueno, un cordial saludo a todos y me permito presentar, nosotros como Colombia hemos tenido 2 declaratorias de emergencia y en ella, en la primera, expedida desde el 17 de marzo, 18 decretos para proteger salud, empleo y tejido empresarial. Y de una u otra manera también las posibilidades de atención de todas las situaciones sociales y económicas de población vulnerable. El decreto 637 que se expidió el 6 de mayo, que fue la segunda declaratoria y se expidieron con él 6 decretos para complementar los anteriores. En ese orden de ideas, nosotros como sector empresarial específicamente, obtuvimos unos paquetes, por un lado dirigido al apoyo de empleo formal, programa de apoyo a las primas de servicios
líneas de garantías, las líneas de garantías a través del Fondo Nacional de Garantías para poder tener la posibilidad como MIPYMES de mejor acceso a los créditos, con énfasis por un lado a pago de nómina y por otro lado para capital de trabajo. Los créditos con líneas de redescuento, que en el caso nuestro está Finagro, está Bancoldes. Sin embargo, en términos general, nosotros, a pesar de contar con estos instrumentos, se nos presentaron dificultades. Por un lado, la expedición de los decretos y las respectivas reglamentaciones. Algunas fueron muy retrasadas. Por otro lado, algunas también generaron exclusiones. En el de nómina, por ejemplo, las micros que generan 1 y 2 empleos, a pesar de ser formales, registro mercantil y que pagan todos los compromisos sociales, ellos fueron excluidas de ese beneficio de nómina. Por otro lado, en datos específicos, nosotros encontramos que con este subsidio se ha protegido a más de 3 millones de empleos y encontramos también 109.000 personas jurídicas, 21.983 personas naturales. Hasta el momento se han desembolsado 1.7 billones de pesos y aprobados 2.5. Este recurso se dispersa a través de la banca de primer piso y tenemos disponible total 8 billones. Incluso se está considerando que como los que están accediendo al recurso son pocos frente a la disponibilidad por mes, este beneficio se va a extender vía Congreso de la República hasta el mes de diciembre. Por otro lado, el de las primas, esta fue también una solicitud del anterior y de ACOPI. Hicimos mucha presión de la mano con otros gremios y contamos con las primas legales de mitad de año con un 50%. Estamos hablando de 220.000 pesos por trabajadores que ganaran hasta 1 millón de pesos. Estas son las diferentes líneas de crédito, Bancoldes, Finagro, Findeter, y pueden mirar en la pantalla cuáles son realmente los alcances hasta el momento en cuanto a recursos y número de empresas beneficiadas. Nosotros, frente a esta pandemia, hemos observado que nuestro sector necesita un tratamiento distinto para el acceso a crédito y que no es suficiente contar con garantías para respaldar los créditos. Tenemos que tener otros instrumentos adicionales, incluso a los subsidios, que nos puedan reactivar apropiadamente. O sea, productos totalmente revolucionarios, productos que miren el perfil empresarial de otra manera. Tan difícil es acudir al crédito en Colombia, imagino que en los países latinoamericanos en general, que esta pandemia ha evidenciado que es urgente definir una reforma, irse al Congreso de la República para definir una reforma que controle de una u otra manera esas tasas de interés que se generan. A menor tamaño, la tasa de interés es superior y siempre tenemos la misma excusa, que es que una micro tiene mucho más riesgo para cumplir sus compromisos crediticios que una gran empresa. Sin embargo, precisamente ese es el factor que se convierte en una limitación de crecimiento para nuestro segmento. De la emergencia a la recuperación, que es en la etapa en que nos encontramos en Colombia, estos son los diferentes programas que ha anunciado el gobierno: generar capacidades de exportación, aprovechando los tratados de libre comercio, el desarrollo empresarial para seguir ampliando a través del Fondo Nacional de Garantías muchos más recursos para capital de trabajo, el fortalecimiento de la industria a través de diferentes competencias de importación y cómo sustituir importaciones gradualmente, una estrategia regional para la reactivación económica de la mano de obra, buscar generar nuevos ingresos, emprendimientos y la formalización, que es otro problema que se ha evidenciado fuertemente. Turismo tiene un paquete de medidas muy específicas porque en todos los países
turismo es el sector que más golpeado está por el tiempo de apertura y las limitaciones. Por otro lado, nosotros formamos parte del Consejo Gremial Nacional y estamos construyendo un paquete de propuestas que corresponden a estos tres bloques: activación de la demanda, la oferta y la inversión pública-privada como mecanismos de dinamización, de reactivación económica, jalonamiento de otros sectores y generación también de empleo. Tenemos diferentes propuestas como ACOPI y entre ellas encontramos las compras públicas. Si es el 15% del PIB, de los recursos de nuestros países en promedio, que se invierten en compras públicas, las MIPYMES tienen que tener mayor participación en estas. Por esto, en un proyecto de ley que ya radicó el Ministerio de Industria y Comercio, nosotros como ACOPI vamos a insistir que se estipule un 30% de cumplimiento obligatorio a todos los entes del orden nacional, departamental y local, para que se estipule este porcentaje de 30%, que es el promedio que hemos observado en otros países latinoamericanos. Por otro lado, tenemos una propuesta que se basa en la industria manufacturera, específicamente a través de los clústeres o grupos asociativos empresariales que están ubicados en nuestros departamentos y que allí utilizaríamos las capacidades, la expertise y la confianza que se ha generado entre los diferentes sectores. ¿Para qué? Precisamente para extender nuestro comercio intrarregional, pero comenzando con los países más cercanos. Alianza del Pacífico y la CAN tendrían la prioridad en nuestra propuesta. Y por otro lado, nosotros también pretendemos con esta estrategia mejorar en productos y procesos desde la interacción que se pueda dar entre las empresas y las cadenas de valor de nuestros países, ser proveedores, pero también absorber ciencia, tecnología e innovación, porque prácticamente es una de las estrategias que de una u otra manera permitiría generar valor agregado de muchos procesos y productos que hoy tienen limitaciones. Estamos hablando también de implementar modelos inteligentes de sustitución de importaciones, no pensando solamente como país, pensando también como región, como la Alianza del Pacífico, como la Comunidad Andina de Naciones. Y el desarrollo de proveedores, porque nosotros siempre interactuamos con las grandes empresas y con ellas mismas podemos marcar un cambio, un camino que potencialice las capacidades que hoy tenemos instaladas. Otra propuesta es la aceleración de la formalización. En nuestro país se implementó desde el año pasado una política fiscal que se llama el Simple, que nos ha permitido a la fecha tener 16,000 empresas pequeñas vinculadas al Simple. Esto une unos 7 impuestos distintos y es una manera de hacerle mucho más simple la formalización fiscal a las empresas. Sin embargo, nuestra propuesta parte del hecho que una política fiscal sin una política de desarrollo empresarial no va a dar los resultados que estamos esperando. Y se ha evidenciado a través de un estudio, unos datos que lleva el DANE, que el trabajo autónomo o por cuenta propia en nuestro país llega a 5.1 millones de micronegocios por cuenta propia. Y de ese 5.1 millones, 81.8% son empresas o negocios informales. Por otro lado, esta propuesta fiscal de desarrollo empresarial y formalización también tiene la sumatoria de las políticas sociales. La mayoría de nuestros países las políticas sociales las tiene aisladas del resto de políticas. En Colombia específicamente, los apoyos o subsidios que existen en nuestro país representan aproximadamente un 12% del Producto Interno Bruto. Si nosotros utilizáramos esta serie de subsidios para apoyar a los microempresarios,
que son autónomos por cuenta propia, a los profesionales que aportan a la economía y al desempeño social de nuestro país, muy seguramente pudiéramos cerrar brechas empresariales de informalidad y brechas sociales, y este 12% del PIB tendría mucho más impacto que lo que hoy ha logrado Colombia en el cierre de brechas sociales. Esta última propuesta ya tiene que ver no solo pensando en los impuestos nacionales, porque muchas veces nos focalizamos en los nacionales y nos olvidamos que nuestras alcaldías, nuestras gobernaciones también pueden jugar un papel preponderante, sobre todo en este proceso de reactivación. Existen una serie de impuestos territoriales. El ICA es uno de los más importantes, el impuesto de industria y comercio. Algunas estampillas. Por citar solo dos ejemplos, si tomamos la estampilla de Procultura y Proadulto, estamos hablando de un 6% de retenciones que se hacen cuando el sector empresarial celebra algún contrato con entes territoriales. Si nosotros generáramos una flexibilización y unas exenciones que aplicaran para el próximo año, para el proceso de reactivación, pero que hay que gestionarlas este año, muy seguramente tendríamos mejores resultados en la misma reactivación, la reactivación de la demanda como tal, en la apertura total de las empresas y sus diferentes líneas de producción. Pero aquí hay un pero. Estos impuestos ayudan mucho al sostenimiento de nuestros municipios. Aquí hay una contrapropuesta porque el sector financiero, que en Colombia ha tenido muy buenos resultados en los últimos años, hoy está pagando un ICA inferior al sector empresarial del 5 por 1000. En cambio, nosotros pagamos entre un 7 y hasta un 11, un 12 por 1000. Allí pudiera hacerse una reforma muy rápida que corresponde a los consejos distritales y a las asambleas departamentales para poder darle un poco más de oxígeno al segmento MIPYME y acelerar la apertura empresarial. Y la demanda interna, que también tiene que ver con las alcaldías, cómo las alcaldías focalizan recursos para generar empleos transitorios, empleos sociales, muy comunitarios. Por otro lado, intensivos en mano de obra y de una u otra forma también pensar en sustitución de producción foránea. En este ámbito estaríamos considerando darle prioridad a las empresas de cada departamento, de cada municipio y no de otras regiones del país. Esta es prácticamente nuestra propuesta y cualquier pregunta al final estaremos atentos, pero no quiero cerrar antes de darle las gracias a todos nuestros amigos de la Alianza del Pacífico, porque para Colombia hoy la ley de pago a plazos justos es una realidad. Se aprobó para el primer año con un tiempo máximo de pago de 60 días y el segundo año de 45 días. Y les agradezco a ustedes porque de la mano de ustedes y la información que facilitaron, hoy para nosotros esto es una realidad que va a equilibrar el relacionamiento comercial de nosotros las MIPYMES con la gran empresa. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Rosemary. Muy buena presentación. Ya tenemos nosotros no solamente una idea, sino conocimiento acerca de las propuestas para fortalecer a las pymes en tiempos de pandemia, qué es lo que han hecho nuestros gobiernos. Ese era el objetivo principal, saber qué cosa es lo que se ha trabajado y qué cosa es lo que queremos las pymes. Bueno, seguidamente, sin más, voy a presentar al señor Roberto Rojas Puga, quien es presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile, la CONUPIA, un gremio nacional que congrega a todas las regiones de Chile y obviamente también tienen muchos años dentro de lo que significa la lucha gremial. Entonces, con ustedes, el señor Roberto Rojas Puga de Chile. Adelante, Roberto. Hola, buenas noches, estimados colegas. Reciban ustedes un caluroso saludo de la CONUPIA, la organización gremial más grande de Chile, que quiere saludar
a no solo los 100 participantes, sino que también a muchos de ellos que quedaron afuera, el caso propio de Chile, producto del interés que ha generado este encuentro. Nosotros queremos relevar primeramente la importancia que tiene de retomar los vínculos internacionales entre las diferentes organizaciones pymes. Es un tema que hace algunos años fue bastante recurrente, la participación en la esfera internacional. Sin embargo, de un tiempo para acá esto se ha retrotraído. Por lo tanto, creo que es muy importante retomar este vínculo, sobre todo en las condiciones en que se encuentran nuestras empresas de menor tamaño, producto de las circunstancias que todos conocemos. Y también decir que esto se enmarca, ¿no es cierto?, en un momento muy particular, donde el conjunto de la humanidad está asolada por una crisis tan profunda en lo sanitario como es el COVID-19, que indudablemente tiene repercusiones catastróficas para todas las economías del mundo, de la región, pero particularmente para nuestras empresas MIPYMES. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente las cifras indican que los mayores afectados desde el punto de vista económico por esta crisis vamos a ser precisamente los empresarios de menor tamaño, es decir, quienes albergamos empresas micro, pequeñas y medianas. Y para esto yo quiero primero fijar una idea. La importancia y urgencia de esta reunión va más allá de lo que hoy día alberga la Alianza del Pacífico, que es un tratado de intercambio comercial, pero que hoy día no da o no es capaz de albergar al conjunto de las necesidades de las pymes de Latinoamérica, y por lo tanto necesitamos urgentemente que esta discusión sea mucho más proactiva, donde haya una participación de muchas organizaciones que en definitiva permitan poner en el centro de la problemática internacional y a nuestros gobiernos lo que necesitamos para desarrollar las empresas de menor tamaño. Yo, para reseñar un poco la crisis en la que nos encontramos, quiero entregar o remarcar algunas cifras que entrega la OIT en su reciente informe del 15 de julio. La caída del Producto Interno Bruto en la región va a ser de alrededor de un 9,1%. Es decir, estas cifras, junto a otras, nos indican que vamos a tener un retroceso de 10 años en la región. Las pérdidas de empresas formales van a ser más allá de 2.700.000, es decir, casi 3 millones de empresas, de las cuales la mayoría de ellas van a ser micro y pequeñas empresas. Entre otras cosas, el desempleo en la región va a llegar a fines de año a un 13,5%. Es decir, tendríamos alrededor de 44 millones de desempleados en la región. La pobreza se va a incrementar por lo menos en 45 millones de aquí a finales de 2020. Es decir, vamos a llegar a los 231 millones de pobres en nuestro continente. La extrema pobreza, ¿para qué decirlo? Va a llegar alrededor del 15,5% de la población. También en mi país van a aumentar los índices de desigualdad, producto de que la distribución del ingreso va a ser mucho más complicada. Entonces nos encontramos en una situación, colegas, que efectivamente no solo hoy día se va a resolver haciendo diagnóstico, sino que también haciendo propuestas concretas que nos permitan, de uno u otro modo, obligar que nuestros gobiernos tomen cartas en el asunto. En este sentido, estas cifras nos hacen preguntarnos lo siguiente. ¿Esta es una crisis originada única y exclusivamente por el COVID-21? La respuesta nuestra es otra. Nosotros creemos que esta crisis no hace más que acentuar la dificultad de la empresa de menor tamaño, porque esta es una crisis estructural que viene de mucho tiempo antes y que hoy día, producto de esta pandemia, se profundiza y se visualiza y se visibiliza, que es lo más importante. O sea, lamentablemente esta pandemia ha puesto al desnudo la carencia de políticas públicas de nuestros respectivos gobiernos en favor de las pequeñas empresas. Por lo tanto, aquí lo que nosotros vemos luego del análisis somero de estas cifras
es que aquí hay una cuestión mucho más de fondo. Aquí lo que tenemos es el agotamiento de un modelo de desarrollo que ha imperado durante los últimos 30, 40 años en nuestro continente y particularmente en nuestro país, que ha sido, ¿no es cierto?, el guaripola, por decirlo de alguna manera, del neoliberalismo. Nosotros creemos que el neoliberalismo como modelo de desarrollo hoy día está agotado. Ningún modelo puede preservar y seguir funcionando como ayer cuando no ha sido capaz, a través de sus países, de resolver problemas sanitarios y problemas económicos como los que hoy día abordamos. Y en este sentido, naturalmente, que tenemos que decir que una de las pandemias más grandes para las empresas de menor tamaño es la excesiva concentración de la riqueza y del capital en manos de unos pocos. No es de más decir de que en el caso, por ejemplo, de Chile, que somos las pequeñas empresas el 98,5% del total de empresas existentes, ¿no?, solamente tengamos acceso al 13,5% de las ventas, en circunstancia que el otro 1%, que son grandes empresas que concentran el capital y la riqueza, tienen acceso al 85% de las ventas del Producto Interno Bruto. Eso habla de la disimilitud, ¿no es cierto?, y de la desigualdad que se traslada también a nuestra actividad concreta, a la actividad empresarial de pequeñas empresas. Aquí, naturalmente, que entre otras cosas, este modelo neoliberal de desarrollo le ha hecho un gran daño, ¿no es cierto?, a la política económica que hable de la libertad de emprendimiento y todo esto. ¿Por qué? Porque justamente, como en nuestro país ha sucedido, estas empresas se coluden para ir en desmedro no solo de las pequeñas y medianas empresas de sus respectivos países, sino que de todos los consumidores. Por lo tanto, nosotros creemos que hoy día es absolutamente necesario que la discusión sea mucho más profunda y que sea un cuestionamiento a los modelos que se han ido desarrollando con el tiempo, se han ido profundizando y que han profundizado junto con ello la desigualdad, que no se mide solamente en el índice Gini, sino que también en las encuestas concretas que podemos ver de pobreza y de extrema pobreza, ¿no es cierto?, en nuestros países. En Chile, colegas, el promedio de la caída de las ventas de las pequeñas empresas ha sido de un 59%. O sea, nuestros ingresos han caído en un 50%. Sintomático, ¿no es cierto?, en un país que es el campeón de la libre competencia, del libre mercado. La mitad de las empresas pequeñas de este país ha despedido por lo menos una cantidad importante, más allá del 30% de su personal. El 30% de las empresas de mi país no están operando normalmente, están operando a media. Y el 60% que trabaja aún lo está haciendo a un 30% de su capacidad instalada. Solo un 8,1% del total de las empresas en Chile opera hoy día al 100%. Es decir, la magnitud de la crisis es inmensamente profunda y salir de ella requiere de un esfuerzo colectivo, mancomunado, del conjunto de los países de Latinoamérica para poder avanzar y hacer una oferta que le haga razón a la mayoría de la gente de nuestros países, pero particularmente a las pequeñas empresas y, por supuesto, a los trabajadores que en ellas laboran. En Chile, las pequeñas empresas somos alrededor de 1 millón, solamente formalizadas, y otorgamos 5.400.000 empleos, es decir, más del 60% del empleo privado lo otorgamos las pymes. Y creo que las cifras son iguales en el resto de Latinoamérica. Por lo tanto, memoria de corto plazo, pero te acuerdas de las cosas, te acuerdas muy bien de lo pasado. Por lo tanto, así esto es normal. Eso hay una interrupción, parece. Ana María. No sé si se escucha. Te escuchamos a ti. Lo importante es que silencien los micrófonos los que no están participando. Sí, por favor, adelante. Para continuar. Sí, para continuar. El 48% de las grandes empresas y el 41% de las medianas empresas en Chile dicen que son capaces de soportar solamente en estas condiciones 4 meses más. Y en el caso de las pequeñas y las microempresas, solo un 18%
de las pequeñas vamos a ser capaces de soportar 4 meses más bajo estas condiciones de pandemia, y un 13% de las microempresas van a ser capaces de soportar solamente 4 años más. La pobreza en mi país va a subir del 9,8% a un 15,5%. Es decir, lo que se había logrado remontar en 30 años, en un año lo vamos a perder de manera bastante remarcada. Por lo tanto, nosotros queremos hacer una propuesta concreta. Nosotros creemos que las organizaciones de pymes de Latinoamérica tienen de una vez por todas que unirse, ir a la formación de una gran orgánica que permita hacer planteamientos comunes, que por cierto los hay, y lo hay por montones. De hecho, escuchar a la colega que me antecedía en la palabra, ya tenemos muchos puntos de encuentro. Por lo tanto, hacer un llamamiento para organizarlos como pymes de Latinoamérica y abordar estas reivindicaciones comunes. ¿A través de quién? Fundamentalmente de cada uno de los gobiernos, por supuesto, en nuestros países, pero por sobre todo a través de la OIT y de la Organización Internacional del Trabajo, que son las organizaciones que se preocupan de alguna manera de poder dar un marco al funcionamiento económico en nuestros diferentes países. Yo creo que ahí tenemos interlocutores concretos, estimados colegas, que nos permitirían de una vez por todas poder colocar a las pymes en el sitial que realmente le corresponde. No solamente que se nos asigne el rol, que casi es un estigma a esta altura del partido, de ser quienes tenemos que absorber mano de obra y subir, o mejor dicho, bajar índice de cesantía, y que efectivamente se nos reconozca como un elemento contributivo al desarrollo de la política económica de nuestros respectivos países. Esa es una reivindicación que hay que poner en el centro, porque eso no solamente habla de números, no solamente habla de negocios, habla de dignidad, de dignificar la actividad que nosotros realizamos. Es decir, en definitiva, reconozcan de una vez por todas los mandatarios de todos nuestros países, las clases gobernantes, que las pymes son insustituibles y que no se puede salir del subdesarrollo sin la intervención de las pymes. Las pymes son un factor de movilidad social y un factor que nos va a permitir, de una u otra manera, avanzar, ¿no es cierto?, en esta senda que todos queremos llegar, y es salir del subdesarrollo. Y en este sentido, como propuesta final, quiero decir que se necesita revisar y avanzar a una nueva estrategia de desarrollo que ponga en el centro lo sostenible y lo sustentable. Lo sostenible desde el punto de vista de las relaciones con nuestros pares, pero también con nuestros colaboradores, los trabajadores, lo sustentable, producción limpia, con respeto al medio ambiente, con respeto a las comunidades existentes en cada uno de nuestros países. Por otro lado, que de una vez por todas nuestros países se decidan, nuestros gobernantes, a agregar valor a las cosas que producimos. No puede ser que sigamos a esta altura del siglo XXI exportando piedras y materias primas que salen al exterior y vuelven convertidas en manufactura en otros países, teniendo que pagar el triple y 5 veces lo que efectivamente cuesta. Es decir, aquí se necesita de una política que agregue valor a la producción básica o primaria nacional y que por otro lado permita que nuestras industrias se puedan diversificar. Es decir, lo que estamos planteando, queridos colegas, no es ni más ni menos que la reindustrialización de muchos países que han perdido el ámbito industrial desde el punto de vista o de la mirada de las pymes, esa reindustrialización y industrializar con medidas concretas, con apoyos internacionales de los organismos financieros y económicos para poder avanzar en industrializar y así efectivamente las pymes ser el aporte definitivo para sacar a nuestra sociedad del subdesarrollo. Discúlpenme que me haya extendido un poco, queridos colegas, mi opinión no es la opinión personal mía, es la opinión de la CONUPIA, ¿no es cierto?, de mi organización gremial, y junto conmigo y con la CONUPIA que lideramos a 10 organizaciones grandes a nivel país que son de micro, pequeño y mediano empresarios. Esa es nuestra propuesta y creo que va a ser fundamental que nos podamos organizar en un gran vínculo fraterno de las pymes de Latinoamérica y que tenga expresión concreta en las medidas que necesitamos tomar para poder plantearlas a los diferentes gobiernos. Muchas gracias, estimados colegas, por la atención. Muchísimas gracias al señor Roberto Rojas de la CONUPIA de Chile. Bien, siguiendo con nuestro
con nuestras participaciones. Vamos a darle la palabra al señor Roberto Novoa Toscano, licenciado Roberto Novoa Toscano, quien es presidente de la Comisión PYME de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos nuestros compañeros panelistas. Muy interesantes escuchar las problemáticas, las similitudes que tenemos como habitantes y como países de este continente americano. Muchas gracias a la Alianza del Pacífico. Les vamos a hacer una pequeña radiografía de lo que es nuestra confederación, que es la Confederación de Cámaras Industriales de Estados Unidos Mexicanos. Es un organismo cúpula de representación del sector industrial. Tenemos más de 100 años participando en la vida industrial y política y social de nuestro país. Es un órgano obligado de consulta del Estado mexicano. Esto es muy importante. Representamos el 90% de las exportaciones de México hacia el mundo. Agrupamos más de 1.200.000 empresas y representamos el 42% del empleo formal. Tenemos 3 cámaras genéricas, 47 cámaras nacionales, 14 cámaras regionales y 55 asociaciones. Siguiente, por favor. El tema de las pymes en México, lo que las pymes representan para la economía de nuestro país. Las pymes representan en los micronegocios el 94.4%, las pymes el 4.9% y las grandes el 0.2%. Esto es según el último censo del INEGI, que es el encargado en censar en nuestro país. De ese personal que las pymes emplean, el personal ocupado, 37% lo aportan las micros, las pymes aportan el 30.7% y las grandes aportan el 32.1%. Del valor agregado que se genera, las micro generan el 14.6%, las pymes el 30.2% y las grandes el 54.7%. Siguiente, por favor. Vamos a hacerles una presentación aquí del impacto que esta pandemia de COVID-19, qué fue lo que implicó en las pymes mexicanas. Aquí tenemos que las empresas que realizaron paros técnicos, más de 1 millón de empresas realizaron algún paro técnico o temporal. Tenemos también empresas que realizaron algún paro de sus actividades, en su mayoría fue más de 21 días seguidos. Esto metió en serios problemas económicos a las empresas. También tenemos aquí una gráfica donde podemos ver que las empresas no recibieron ningún apoyo de gobierno, sobre todo las empresas micros, y las pequeñas y medianas empresas tampoco. La expectativa de ingresos derivada de la pandemia, podemos ver que todos esperan que disminuyan. El siguiente escenario es que permanezcan y muy pocos creen que los ingresos para sus empresas puedan aumentar post pandemia, ¿no? Siguiente, por favor. Políticas que se necesitan para apoyar a las empresas ante la contingencia originada por el COVID, de acuerdo con su participación. Tenemos que lo más importante es la transferencia de efectivo, definitivamente la liquidez, el aplazamiento de renta, hipotecas o cargos por servicios públicos, el aplazamiento de pagos de crédito, suspensiones de pagos de interés o refinanciamientos de deuda con la banca comercial,
la facilitación para accesos a créditos nuevos, préstamos con tasas de interés subsidiadas, ya sea por apoyos de la banca de desarrollo, exenciones o reducciones fiscales, diferimiento de impuestos, subsidios a la nómina, entre algunas otras. Siguiente, por favor. ¿Qué retos tenemos ante la reactivación económica? Esta es una encuesta que se hizo entre Facebook y la OCDE, donde dicen que el futuro es incierto. 61% se mantiene en operación durante la pandemia con altos esfuerzos. 76% no cuenta con acceso a financiamientos. Hay una restricción grave en el tema de acceso a capital, ¿sí? El 64% aumentó la venta de productos en línea, se tuvieron que reinventar para poder seguir generando ingresos, adaptándose al ecosistema digital. Esto según la Asociación Mexicana de Venta Online, la AMBO. Siguiente. Hay una reducción a la planta laboral, 34% redujo el número de empleados debido a la pandemia. 47% confiesa sentirse agotados al cuidar del negocio y el hogar simultáneamente. Hay que equilibrar el trabajo con el hogar, hay que entender esta nueva normalidad donde las cosas llegaron para cambiar. Siguiente. 58% se ve optimista sobre el futuro de su negocio. Y hay que mantenerse resiliente, definitivamente. Siguiente. Medidas políticas adoptadas en México ante esta situación. Vamos a describir los apoyos, una cronología de apoyos gubernamentales desde el caso del primer caso que tuvimos, los primeros contagios, 5 contagios, 0 muertos el 4 de marzo, y el gobierno federal implementa 1 millón de pesos en créditos de 25,000 pesos a micronegocios formales e informales. Siguiente. El 26 de marzo ya tenemos 585 contagiados y 8 muertos. Y implementan un seguro de desempleo a los trabajadores, subsidiados por 3 meses a los trabajadores que tienen una hipoteca con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda. Esto solamente para los trabajadores por 7,300 millones de pesos. 7,300 millones de pesos. Para el 16 de abril ya teníamos más de 6,000 contagios y más de 400 muertos, y aumentan otro millón más de créditos de créditos de 25,000 pesos a empresas inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Empleo 100% formal. Adelante. El Banco Mundial nos hace un préstamo de $1 billón el 31 de mayo y ya estamos en 90,000 contagiados y 9,000 muertos. Siguiente. Para el 25 de junio teníamos 200,000 contagiados, 25,000 muertos y teníamos un recorte a la tasa. El Banco de México, que es completamente autónomo del gobierno, empiezan los recortes de tasas. Todavía se esperan más recortes de tasas, pero previo a la pandemia estábamos en una tasa superior al 7%, que esto fue diciembre del 2019. Siguiente. Esta es una gráfica muy interesante donde vemos las acciones hechas por el G20 en economías avanzadas y el G20 en economías emergentes, y donde podemos ver que en México tuvimos solamente 3 acciones similares a los que miembros del G20 hicieron, ¿no? Que pudiera ser subsidios salariales, moratoria de la deuda, porque se consideró moratoria de la deuda el crédito de $1 billón que el Banco Mundial le hizo a México,
y préstamos directos a pymes, ya mencionados ahí en las dos líneas que se mencionaron previamente. México tiene 3 acciones de 15 acciones que hicieron los países que más acciones implementaron en el G20. Adelante. Esta es una gráfica muy interesante. ¿Cuáles han sido los apoyos en representación del PIB, medidas fiscales, ¿no? Mismo comparado contra el G20? México es el último de la tabla con un 1.32 contra 40.8 de una economía de un país como Alemania. Siguiente. El gobierno federal no ha generado tantos apoyos como quisiéramos las pymes, pero los gobiernos estatales han actuado y han generado apoyos. Y aquí tenemos una gráfica de diferentes regiones, diferentes vocaciones, donde podemos ver, por ejemplo, Chihuahua con 15 acciones económicas, Nuevo León, que es una capital muy fuerte industrial de nuestro país, con 12, Quintana Roo, que es turístico, con 15, Campeche, que es fuerte en el tema de petróleo, con 13, Puebla, que es otro polo industrial importante, 22, Guanajuato, que está en el centro de México, con 30 acciones. Siguiente. Y las propuestas que la Confederación de Cámaras Industriales Mexicanas tiene para hacer a la alianza y para nuestro gobierno fiscal es política fiscal, regulación y compras de gobierno, inversión pública, gasto público es sumamente importante. Entre el gobierno gaste más en inversión pública y en gasto público, podemos empezar a que la máquina camine mejor en nuestra economía. Siguiente. Posponer medidas como el etiquetado que se aplicará a alimentos y bebidas por lo menos 3 años, porque ahí traemos un problema en el Congreso con este tema del etiquetado. Cero tolerancia al bloqueo de caminos y líneas ferroviarias que pueden entorpecer la logística y el que lleguen los productos, sobre todo a Estados Unidos, que somos muy dependientes de las exportaciones a Norteamérica, tanto Estados Unidos y Canadá, ahora con el reciente acuerdo renegociado y firmado, ahora nombrado TEMEC. La política monetaria es un tema muy importante también. Aumento del financiamiento de la banca de desarrollo a sectores estratégicos y a pymes, ¿sí? Más en el tema de fondos de garantía para poder facilitar el acceso a créditos a los pymes. Este es muy importante, una mesa de concertación encabezada por el presidente de la República e integrada por los miembros del Gabinete Económico, representantes empresariales y las centrales de trabajadores. Todos vamos en el mismo barco y lo que tenemos que buscar es preservar el empleo, acrecentarlo para poder salir más rápido de este bache que, como ya lo decían algunos de los que expusieron antes, nos va a llevar años recuperar la caída en el PIB que vamos a tener en este año. Siguiente. Y la firma de un acuerdo nacional para hacer frente a la recesión global provocada por el coronavirus. Yo creo que aquí debemos de participar todos para sacar adelante, tener las mejores ideas, las mejores aportaciones para facilitar y que el gobierno haga su verdadera labor, que sea un facilitador. Muchas gracias a todos. Muy contento de participar aquí con ustedes. Es sumamente importante la alianza y lo que podamos conjuntamente hacer para generar beneficio en nuestra región, en pro de nuestros habitantes, en pro de nuestros países y en fortalecer nuestras economías. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias al licenciado Roberto Novoa Toscano. Bueno, en el orden de participaciones, para concluir las participaciones, tenemos
al ingeniero Daniel Hermosa Negreiros, quien es vicepresidente de la Asociación Nacional de Gremios de Micro y Pequeña Empresa, PYME Perú. Adelante, Daniel. Gracias, Ana María. Mientras voy poniendo la presentación, quiero agradecer esta oportunidad, el esfuerzo de todos los dirigentes de los 4 países que han hecho posible este evento. A ver, vamos a poner la presentación. ¿Se ve, no, Ana María? Sí, sí está. Ya, perfecto. Bien. Como les decía, agradecer la oportunidad de poder exponer las políticas públicas y los esfuerzos que han realizado el sector privado para tratar de salir de esta grave crisis que a todas vistas es común en todos los 4 países que estamos el día de hoy aquí reunidos. Y la verdad que la primera reflexión que tengo que hacer antes de iniciar mi presentación es que realmente yo no sé para qué existen las fronteras, porque realmente vivimos no solamente la misma tragedia, sino realmente compartimos el idioma, en muchos casos cultura, en muchos casos el talento y el emprendedurismo que tienen todos los países hermanos de Latinoamérica. Así que dicho esto, vamos a hacer un pequeño mapa de lo que ha pasado aquí en el Perú, donde obviamente la caída del PBI va a ser una de las más fuertes del mundo, por los 3 meses que hemos estado, digamos, en cuarentena, una cuarentena muy cerrada para las empresas, lo que impidió pues que tengamos un inicio, digamos, favorable en la reactivación económica. Bien, un poco para ponernos en contexto, las microempresas, las MIPES, son 96.2%, digamos, del universo de la empresarial del Perú. Damos el 75% de la población económicamente activa, es una cifra del año 2014, y el 40% del PBI. El año pasado contribuimos con el 24% del PBI y el 85% del empleo. Y obviamente tenemos un sinnúmero de empresas. Al final, el universo empresarial del Perú es 2.700.000 hasta diciembre del año pasado. Aquí tenemos una proyección de la mortandad, que creo que todos hemos explicado un poco el impacto, ¿no? Nosotros hemos hecho un cálculo a partir de las cifras que tenemos el comportamiento de la formalidad de las MIPES. El año pasado y el anteaño pasado salieron del mercado o se dieron de baja en SUNAT. Eso quiere decir que anularon su registro único de contribuyentes, aproximadamente 150.000 MIPES a nivel nacional. Y eso es un año normal. Este año, que no es un año definitivamente normal, es un año atípico, ¿no? Hemos calculado por sectores la caída de cada uno de los sectores, como ustedes pueden ver acá en la presentación, ¿no? Y calculamos que para este año podrían estar saliendo de la formalidad. Ojo, porque dar de baja el RUC no quiere decir que la empresa necesariamente quiebre, sino simple y llanamente quiere decir que deja de ser un contribuyente formal al Tesoro Público. Y calculamos que aproximadamente unas 488.431 empresas podrían estar saliendo del mercado de la formalidad este año, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha tenido, digamos, el gobierno, digamos, durante esta etapa de cuarentena? Podemos observar que hay varias acciones que se ha tomado. El enunciado de este salvataje fue cuidar empleo y la cadena de pagos de la gran empresa, mediana y microempresa, pequeña y micro, ¿no? Entonces se tomaron algunas medidas. La primera de ellas, postergar la declaración jurada del impuesto de renta 2019, que vencía el 30 de marzo de este año. Postergar el pago de los PDT de marzo, abril, mayo, inclusive junio también del año 2020, y sacar un decreto de urgencia facilitando pago de servicios públicos como electricidad, gas natural y telecomunicaciones. Luego igualmente se subsidió el 35% de la planilla, se liberaron las detracciones anticipadamente para dar liquidez a las empresas, hubo un mecanismo de supresión perfecta, que quiere decir unas vacaciones no pagadas,
¿cierto?, que se le dio a los trabajadores. Luego se creó un fondo de subsidio, bueno, no subsidio, de préstamo, que se denominó el FAEMIPE, el Fondo de Apoyo Empresarial, con 800 millones de soles de apalancamiento, y se creó el fondo más grande, creo que de la historia del país, el Fondo Reactiva Perú, con 60.000 millones de soles, aproximadamente unos 20.000 millones de dólares. Estos fueron, y estos han sido, mejor dicho, las únicas intervenciones importantes del gobierno desde el 15 de marzo que se decreta la cuarentena hasta el día de hoy, ¿no? Estamos en la segunda etapa de los préstamos que no están llegando a las MIPES, justamente por los problemas de informalidad o de semiformalidad que muchas de ellas tienen, y eso está afectando definitivamente el reinicio de actividades. Por lo cual, creo que nos encontramos casi en los mismos valores de Chile, en un 30% de reactivación efectiva, con un 25 o 30% también de uso de nuestro potencial, digamos, industrial o empresarial en general, ¿no? Luego también se hicieron algunas acciones digamos, del sector privado. Los bancos trataron de darnos plazos más, digamos, largos para el pago de las deudas, y obviamente, basado en el decreto de urgencia, se dio una postergación y fraccionamiento de pago de luz, y teléfono y agua, eventualmente, ¿no? Perdón. Perdón. Adelante, Daniel. Sí, ya, ok. Entonces, continúa. Sí, perdona. Nosotros hemos hecho algunas propuestas, ¿correcto? Muy importantes para nosotros, para el reinicio de actividades. La primera de ellas es un plan de reconversión y de salida del mercado, ¿no? Un plan que nos permita a nosotros, un programa que nos permita a nosotros tener la posibilidad de que aquellas empresas que definitivamente no van a poder reabrir, digamos, formalmente, puedan tener un plan de salida, ¿cierto? Un plan de salida que les permita la opción de una reconversión laboral, o perdón, empresarial. Se ha dado, por ejemplo, aquí en el caso de muchas empresas, por ejemplo, ferreterías, ¿no?, que venden artículos ferreteros, transformarse en bodegas, ¿no? Discotecas. Actualmente en Lima hay varias discotecas que se han transformado en supermercados, ¿no? Panaderías igual, que han ampliado rubro. O sea, la reconversión se ha dado de manera espontánea, pero no con el apoyo del Estado o con una política de Estado que podría acompañar con financiamiento, con capacitación, y llevar a los empresarios a un espacio de reconversión, de tal manera que no perdamos, digamos, unidades productivas que vayan a migrar a la informalidad. Y obviamente, actualmente en el Congreso se está debatiendo un proyecto de ley que está protegiendo de los créditos, de los embargos a las MIPES, que no creo que sea una de las mejores medidas, sino más bien lo que debe motivarse es el entendimiento de parte del sector, digamos, privado, los bancos, con sus prestatarios. Luego hemos estado pidiendo también la creación de un fondo especial para las MIPES de frontera. Hoy día, por ejemplo, Tacna, que tiene a sus clientes, que son los hermanos de Chile, no pueden cruzar la frontera, y la crisis de las MIPES en frontera es terrible, tanto en el norte como en el sur. Y creo que debemos darle un tratamiento especial a las MIPES que en este momento están adoleciendo de justamente los clientes, los compradores que habitualmente pasaban la frontera. Y luego, obviamente, hemos propuesto también un mecanismo de financiamiento que le hemos llamado el combo de la reactivación o combo reactivador, que es justamente lo que decía Rosemary, un mecanismo que ayude a evaluar a las MIPES no solamente por su rentabilidad o por su presencia en el mercado o por su facturación. Nosotros lo que estamos proponiendo es, en primer lugar, que se evalúe, mejor dicho, se valore el aporte de los 3 últimos años de impuestos por todos conceptos que hemos hecho las MIPES al Estado. ¿Por qué 3 años? Ustedes preguntarán, ¿por qué no 2? ¿Por qué no 5? Porque obviamente el año 19 para nosotros fue un año muy, muy malo, con un crecimiento muy bajo de 2.2%, se perdió mucho empleo juvenil, se perdió mucho empleo por los problemas internos que creo que es público conocimiento. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es muy, muy sencillo, sumar los 3 años de contribución, ¿correcto? Pónganle que haya sido 10.000, 20.000 y 10.000 en los 3 años. Son 40.000 soles en el caso del Perú. Y el Estado puede otorgar una línea de crédito directa
del 20% de ese valor o 25% de ese valor que ha sido una contribución y darle una línea de crédito, pero ojo, solo el Estado a través del Banco de la Nación, sin la participación de la banca, que es justamente el cuello de botella que tenemos en este momento para otorgarse los préstamos FAE-MIPE o Reactiva Perú. Así que esa propuesta ya la hemos hecho al Estado, la hemos presentado en varios foros, esperamos que sea considerada ahora con un nuevo gabinete, un nuevo presidente del Consejo de Ministros, que ojalá pues ha mostrado la voluntad de apoyar a las MIPES y esperemos que sea así, ¿no? Bueno, el otro también es otro plan, digamos, de un poquito más de largo plazo, ¿no? Que acompañaría a la MIPE en su desarrollo. Ahí, por ejemplo, tenemos la propuesta de incrementar y fortalecer Compras Mi Perú, que es un programa que tiene el país diseñado para comprar de manera corporativa a muchas MIPES. Se supone que este año se van a favorecer a 14.000 MIPES a través de este programa, que compra, por ejemplo, uniformes para la policía, ropa médica, fabrican camas, fabrican todo lo que es metalmecánica, madera, escritorios para colegios, etc. Entonces, es un mecanismo muy interesante que ha funcionado en varios momentos de la historia del Perú y sobre todo cuando hay problemas económicos. Y obviamente esto descentralizarlo y que también los gobiernos regionales puedan colocar sus capitales, sus dineros en este programa de Compras Mi Perú. Bueno, después igualmente disponer el pago inmediato, es una propuesta que también se le escuchó a Rosemary, ¿no? Desde las deudas del Estado en todos sus niveles de gobierno. Hay muchos millones de soles de deuda de diferentes instituciones del Estado, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, que deben a la micro y pequeña empresa y que ya no se puede seguir postergando. Y otro de los factores que hemos propuesto también es bajar la valla para el mercado libre de electricidad. Aquí en el Perú existe un mercado libre, como en otros países de Europa, pero que solamente tiene acceso a la gran empresa, y no la micro y pequeña. Así que hemos propuesto al Ministerio de Energía y Minas, que es el ente rector, que dicte las normas necesarias para bajar la valla de la electricidad y los pequeños negocios puedan acceder a negociar directamente con los generadores, de tal manera que puedan tener un precio, inclusive calculado hasta 30% más barato que lo que nos venden los distribuidores. Luego, obviamente, existe ya una norma desde 2003 que garantiza el 40% de compras estatales para las MIPES, pero que en la práctica es una letra muerta, ¿cierto? No hay una demostración clara de que este logro o esta conquista que logramos en aquella época, en el año 2002, se esté ejecutando a cabalidad. No hay cifras claras, y hoy día estamos pidiendo que el Estado garantice que ese 40% de compras estatales vaya efectivamente a las MIPES. Y finalmente un pedido que ha sido recurrente por nosotros, el tema de Compras Mi Perú, sobre la reconstrucción del norte. Es un episodio que tuvimos por el fenómeno del Niño, que pasados los años hasta ahora están levantando y reconstruyendo el norte. Queremos pues que también se garantice la participación de las MIPES en el proceso de compras estatales. Perdón. Bueno, finalmente, yo coincido con los tres líderes que me han antecedido, que es necesario que nosotros tomemos el control de nuestro destino. Tenemos que crear alianzas comerciales sin tutelaje estatal. Han pasado decenas de años y la Unión Comercial Latinoamericana solo ha funcionado para la gran empresa. Hoy debe ser el inicio de la tarea de construir una sola propuesta y un solo puño que garantice la sobrevivencia de las empresas en tiempos de pandemia. Dicho esto, creo que este es el primer paso, creo que es el inicio de un trabajo colectivo entre todas las MIPES de Latinoamérica, y que de una manera corporativa y unida podamos hacer propuestas a los gobiernos, podamos tener presencia internacional y llevar verdaderamente la voz de la micro y pequeña empresa. No necesitamos el tutelaje, no necesitamos que nos estén cuidando las espaldas la gran empresa, porque realmente no lo hacen. Así que espero que el día de hoy podamos tomar algún acuerdo los dirigentes aquí presentes y podamos construir una propuesta sólida para el futuro de las MIPYMES en el Perú y en todos los países miembros de la Alianza del Pacífico y de toda Latinoamérica. Muchas gracias, Ana María.
Bien, muchas gracias a ti, Daniel. Bien, habiendo concluido ya el rol de participaciones de los 4 líderes de países que integran la Alianza del Pacífico, como son Chile, México, Colombia y Perú, damos paso a algunas preguntas, Daniel, si las podemos... Sí, a ver, bueno, realmente no ha habido muchas preguntas, No, pero sí si levanta quisiera... la mano, Sí, claro. quisiera, por ejemplo, mencionar que hay una que estaba dirigida a Rosemary sobre el tema de las estampillas de Procultura. No sé si Mary podría, Rosemary, ampliar un poco el tema. Y luego otra para Roberto sobre el tema de la representación de las pymes ante la OIT, si es que hay una conformidad de parte de los dirigentes de Chile con relación a este tema. Y luego leeré otras 2, así que Rosemary, adelante. Sí, muchas gracias, Daniel. Yo le contesté a Francisco, sin embargo, para aclarar, nosotros aparte de impuestos normales, en muchos municipios se han creado las estampillas, que se crean con un objetivo específico y después terminan quedando para siempre. La propuesta específica va que tomemos el ICA, que es un impuesto territorial, y tomemos algunas estampillas y para el próximo año se rebaje unos puntos porcentuales de algunos de esas estampillas y del ICA, y que para compensar el recurso que necesitan los municipios para el funcionamiento, se le aumente el ICA al sector financiero, porque hoy los bancos están pagando un ICA inferior al ICA que paga la empresa en general. Rosemary, hay una pregunta también que me gustaría pudieras también responderla, que es con relación al tema de la repercusión de la crisis en las mujeres empresarias. ¿Ya? ¿Alguna propuesta con relación con una mirada de género? ¿Qué podrías comentar al respecto? Y tú también, Ana María. Sí, ahí leí en el chat precisamente esa inquietud que manifestaron de las mujeres. Nosotros en empleo, que se evidencia las mujeres y los jóvenes. En Colombia está dando esa situación. Y como una de las propuestas, y creo que es común a todos los países que estamos sustentando, las compras públicas son fundamentales. En las compras públicas lideradas por el nivel nacional y por los territorios, nosotros estamos proponiendo que para el proceso de evaluación en una licitación se contemplen unos puntos adicionales en la medida que esa empresa que está licitando tenga vinculado a personal mujeres y tenga vinculado a jóvenes, que estos tengan unos puntos adicionales o sirvan como factor de desempate en un momento dado cuando obtengan empresas una misma puntuación. Perfecto, gracias. Roberto Rojas, la pregunta sobre la OIT, no sé si la llegaste a leer. Tu micrófono, Roberto. Tu micrófono. Roberto, tu micro. Roberto. Hay varias preguntas más, Daniel. Sí, bueno, vamos avanzando. En todo caso, Roberto Novoa, no sé si podrías responder la pregunta relacionada a cuál sería el intercambio comercial MIPYME en la Alianza del Pacífico. ¿O qué medidas deberían implementar las MIPYMES para generar un intercambio comercial? Bueno, primeramente yo creo que este es un tema de comercio exterior. Yo creo que valdría la pena a lo mejor hacer un análisis de la oferta y la demanda que se tienen entre los países de la Alianza del Pacífico para detectar áreas de oportunidad. Una vez detectadas estas áreas de oportunidad, evaluar la competitividad que puedan tener la región para conjuntamente producir y satisfacer las necesidades de mercados como el mercado de Norteamérica o el mercado europeo. México es de los países que más tratados comerciales tiene en el mundo
debe tener más de 40 tratados comerciales firmados, y esto fue una estrategia desde los años 90 en lo que nuestro gobierno vino trabajando para poder generar desarrollo. Lo comentaba el doctor Alex al principio de su intervención, es sumamente importante porque la inversión extranjera directa en nuestro país genera empleos, genera cultura, genera derrama económica y genera aprendizaje. Y ahora México, por ejemplo, tiene una gran oportunidad con el TEMEC porque el contenido nacional, en esta nueva reestructuración del TEMEC, el contenido nacional sube a más del 70% progresivamente. Entonces, cada vez más las empresas extranjeras que producen en México electrodomésticos, automóviles, por decir algunos artículos, tendrán que comprar más a empresas mexicanas o tendrá que llegar más inversión extranjera para producir en México. Ya, perfecto. Gracias. Roberto Rojas todavía no responde. Hay 3 o 4 preguntas que están dando vueltas con relación al tema de los créditos. Y una de ellas dice pues que toda la banca en general tiene las mismas características a nivel de los 4 países. ¿Cuál sería la alternativa? Tú, Roberto, permíteme que insista contigo, ¿qué propone, por ejemplo, Conamín en ese sentido? ¿Regresó Roberto? ¿Roberto? ¿Rojas? ¿Para mí o para Roberto Rojas? No, la de los créditos para ti, para Roberto es lo de la OIT. De la OIT. Okay. Bueno, en nosotros aquí en México lo que hemos hecho es, yo les presenté resultados de lo que fue la encuesta del INEGI. Nosotros como la CONCAMIN creamos durante el tiempo de la pandemia una encuesta que le llamamos COVID Industrial, donde podían contestar cómo estaba la empresa, la situación, si habían despedido gente, si habían perdido ingresos, si estaban vendiendo en línea, si habían sido sujetos de fraudes y demás. Y el tema de financiamiento fue algo muy importante. De ahí detectamos que teníamos que hacer un foro, por sugerencia de nuestro presidente Francisco Cervantes, a quien agradezco, y juntamos a la banca de desarrollo, la banca comercial y la Asociación de Bancos de México. El presidente de la Asociación de Bancos de México nos dio una presentación y luego vicepresidentes encargados de diferentes áreas y representantes de bancos mismos, como podrían tener ustedes en la región Santander, Bancomer, Citi y demás, participaron y se explicaron los mecanismos que se tienen con los fondos de garantía a través, por ejemplo, de 2 que tenemos nosotros, Nacional Financiera y el FIRA, que son fideicomisos que trabajan muy bien aquí en México y que son banca de desarrollo totalmente. Entonces yo creo que es importante que cada quien en su país se reúna con los actores importantes para esto, para encontrar medidas. Existen algunos estados aquí en México que están dando reembolso a tasa. Por ejemplo, el estado de Guanajuato te está reembolsando 9 puntos base de lo que tú contrates en crédito. Tienes que ser una pyme y hasta cierta cantidad de millones de pesos, ellos te reembolsan una vez pagando tú puntualmente tus intereses y tu capital, te devuelven 9 puntos de los intereses. Entonces hay medidas interesantes que aquí se han gestionado en México. Perfecto. Roberto Rojas, adelante. Y ahora sí, haya tenido un pequeño perfecto técnico. Mira, efectivamente cuando nosotros planteamos la necesidad de la integración de las diferentes asociaciones PYME de Latinoamérica, lo hacemos justamente en la perspectiva de poder de alguna manera ir terminando con algunas desigualdades que existen desde el punto de vista también de las representaciones. Y la pregunta que me hacen es un ejemplo muy concreto de aquello, porque las políticas que tienen los organismos internacionales a la hora de representación por parte de las pymes generalmente llegan hasta la gran empresa.
En el caso concreto de la OIT, en Chile, a todas sus asambleas, y es parte de ella solamente el gran empresariado, ¿ya? Para nosotros poder participar en aquel foro y tener algún grado de interlocución que pueda representar nuestros problemas, tenemos que solicitar la buena voluntad, entre comillas, de la grande empresa para que nos inviten. Y por intermedio de ellos hacer vocería. Es decir, no hay una independencia por parte de los organismos PYME para poder trabajar en esos organismos, y particularmente a la OIT. Nosotros se lo planteamos aquí a un personero de la OIT y nos dice, bueno, que eso está dentro del reglamento de funcionamiento de la OIT, por lo tanto es difícil poder avanzar. Yo creo que hay que intentar avanzar, porque como tú muy bien dices en tu exposición, Daniel, nosotros no necesitamos que nadie nos represente, ¿no? Tenemos no solamente la convicción, sino la fuerza de nuestras organizaciones detrás, que nos debe hacer ganar un lugar también a nivel internacional y poder entonces expresar nuestras convicciones. Gracias. A ver, hay una pregunta más con relación al tema de la internacionalización, el tema de los acuerdos comerciales de las MIPES. Ahí yo quisiera solamente aportar de que es cierto que muchos países han firmado tratados de libre comercio, a excepción de México, que creo que está funcionando bastante bien, pero muchos países, como el nuestro, por ejemplo, el aprovechamiento de los tratados comerciales no ha sido uno de los mejores. Por ejemplo, nosotros tenemos número de MIPES, hasta antes de la cuarentena, habían no más de 10.000 MIPES exportadoras. Contra 2.400.000, pues es nada, absolutamente nada. Y eso que hemos tenido herramientas que faciliten la exportación, como Exportafácil, a través de exportación de correo, que es un modelo que trajimos de Brasil, que ha funcionado muy bien en Brasil, ¿no? En Brasil, en los primeros años de $100.000 subieron creo que a $200 millones en exportación por correo. No es lo mismo que no ha pasado en nosotros en este caso. Así que en el tema de aprovechamiento de acuerdos comerciales, creo que todavía hay mucho camino que recorrer, pero creo que basado en lo que el día de hoy se ha conversado, creo que podríamos rápidamente trabajar también esto a través de los 4 países que estamos aquí presentes, y la invitación, que yo sé que Roberto Rojas está promoviendo, de convocar a todos los países de Latinoamérica para hacer una fuerza en común y luchar por los derechos de la micro y pequeña empresa. Dicho esto, Ana María, no sé si tienes algo que agregar. Ana María. Ana María. Hola. Sí, Sí. Ana María. Sí, claro que sí. Bueno, ya terminando con la estación de preguntas, Daniel, Roberto y Rosemary, voy a dar lectura, no sé si podemos visibilizar también el texto de los acuerdos y de la declaración conjunta de los gremios MIPYMES de la Alianza del Pacífico, que el día de hoy nos hemos reunido. Voy a dar lectura a esto y a esta declaración conjunta primero. Y bueno, si me siguen, no sé si Yair pueda dejarnos seguir en pantalla. Bueno, declaración conjunta entre los gremios MIPYMES de la Alianza del Pacífico, 12 de agosto del 2020, ministra María Antonieta Alba Luperti, ministra de Economía y Finanzas del Perú, doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía en México, ingeniero Lucas Patricio Palacios Covarrubias, ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, y doctor José Manuel Restrepo Abondano, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Estimados y estimadas, ministra Alba, secretaria Márquez, ministro Palacios y ministro Restrepo. Como líderes de organizaciones empresariales que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, de los diversos sectores económicos de la sociedad en Chile, Colombia, México y Perú, hacemos un llamado a los líderes encargados de la política fiscal y económica de las MIPYMES para que observen en ellas su importancia en el tejido económico y social de la región. La situación que hoy enfrentamos, derivada de la pandemia originada por la COVID-19, ha golpeado fuertemente al mundo, generando un impacto sin precedentes
que amenaza a las empresas de todos los tamaños y que está llevando a una pérdida generalizada de empleos e ingresos, además de profundizar la crisis estructural y permanente que viven nuestras micro y pequeñas empresas. Sin embargo, las MIPYMES representan cerca del 99% del total de empresas en América Latina y emplean alrededor del 67% del total de trabajadores. Esto significa que tienen un rol fundamental para elevar el potencial de recuperación y crecimiento en la región, puesto que éstas se caracterizan por heterogeneidad en el acceso al mercado, tecnologías, capital humano, partícipes en las cadenas de valor, capacidad de exportación y potencial de crecimiento. Es por todo lo anterior que hoy más que nunca los instamos como líderes políticos al diálogo y a la reflexión para implementar prácticas y políticas que permitan el acceso inmediato, en primer lugar, a una política crediticia, monetaria y fiscal que propicie el acceso a la liquidez y a la reducción de los costos operativos. Subsidios para apoyar los salarios, la formación, el incremento de la productividad y el desarrollo de nuevos productos y servicios. La suspensión o aplazamiento del pago correspondiente a los impuestos. Esto con la finalidad de propiciar un mejor ambiente para afrontar la crisis que origina la COVID-19 y de esta manera lograr una pronta recuperación económica que favorezca a los diversos sectores de la sociedad e incentive la generación de nuevas oportunidades dentro de la región. Coincidimos en que la suma de la experiencia del gobierno y el sector productivo adquirida a través de solucionar los retos que la COVID-19 ha planteado puede dejar un legado positivo si se utiliza a favor de las empresas en torno a su productividad y su uso de las tecnologías con el objetivo de desarrollar mejores prácticas de gestión y procedimientos sustentables que favorezcan la generación del empleo formal. Finalmente, proponemos que en el nivel de toma de decisiones de los gobernantes sean las MIPYMES actores del debate interno entre pares y que nos lleve a proponer acciones a nuestros gobiernos. Atentamente, licenciada Rosemary Quintero Castro, presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, Roberto Novoa Toscano, presidente de la Comisión PYME de la Roberto Rojas, presidente de la Confederación Nacional de Artesanado y Microempresa de Chile, la CONUPIA, y Daniel Hermosa Negreiros, vicepresidente de la Asociación Nacional de Gremios PYME Perú. Además, también quiero compartir con todos ustedes los acuerdos de este primer encuentro internacional de gremios pymes en el ámbito de países integrantes de la Alianza del Pacífico. Primer acuerdo. Exhorta a la Alianza del Pacífico a incrementar la participación de los gremios pymes en la estructura de la organización, creando una comisión especial pymes COVID-19 a fin de diseñar las estrategias y promover la articulación entre las empresas del ámbito de la alianza. 2. Solicitar a la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, CISAP, iniciar un debate urgente con el objeto de proponer a sus gobiernos crear de manera inmediata una comisión especial pymes COVID-19, conformada por los dirigentes gremiales elegidos. Esta acción permitirá ejercer democráticamente la posibilidad de representar y proponer medidas que ayuden a salir a las pymes de la grave crisis económica que viven millones de empresas. 3. Crear una comisión especial de gremios pymes con el objeto de preparar un evento a nivel latinoamericano y convocar a todos los dirigentes de cada país a establecer un gremio internacional que represente a cada uno de los gremios, proponga acciones e iniciativas privadas y defienda a los gremios de la indiferencia y olvido de cada uno de nuestros gobiernos. 12 de agosto de 2020, Rosemary Quintero Castro, presidente de ACOPI, Roberto Rojas, presidente de la CONUPIA de Chile, Roberto Novoa Toscano, presidente
de la Comisión PYME de la CONCAMIN de México, y Daniel Hermosa Negreiros, vicepresidente de la Asociación Nacional de Gremios PYME Perú. Estos entonces serían los acuerdos que se han tomado el día de hoy, a los que hemos arribado, y dejamos preparada también una declaración para entregarla a los ministros de Economía de los 4 países, para que las pymes por fin, además, tengamos voz propia. Creo que está de más decirles a todos los participantes y a todas las personas, a todos los empresarios que nos han acompañado esta tarde, que las pymes podemos hablar fuerte, enérgico, directo y claro. No necesitamos ni portavoces ni intermediarios. Entonces, la problemática de la pyme la conocemos nosotros, nadie nos las cuenta, la conocemos, la vivimos y la estamos palpando, y en esta pandemia de la peor manera. Entonces, quiero en primer lugar agradecer a todos los participantes que han asistido el día de hoy a este Zoom, pero además a los líderes gremiales que se han hecho presentes. Hemos tenido jornadas de trabajo intensas que nos han permitido arribar a estos acuerdos y esperamos seguir en el objetivo de poder, en primer lugar, unificar a la pyme latinoamericana, pero sobre todo que la mirada de cada gobierno, de cada país, gire hacia nosotros. Muchas gracias a todos. Entonces, Daniel, creo que ya no hay nada más que decir, y los esperamos en el próximo evento, que va a ser muy pronto. Pero antes que ello, están preguntando en el chat cómo podrían acceder a las presentaciones que se han hecho el día de hoy y que obviamente tienen el interés de tener. No sé si es que Jair o Roberto de México nos podría decir si estas van a estar en la dirección de YouTube de la revista digital, o en qué dirección electrónica las pueden encontrar. Daniel. Bueno, voy a solicitar a cada uno de los expositores que nos hagan llegar su presentación, y la vamos a colgar en el Facebook de la asociación, para que todos puedan acceder a las presentaciones. O enviárselas también a los presidentes de los gremios para que ellos las puedan difundir en todas los directorios que maneja cada país, ¿no es cierto? También eso, perfecto, no hay problema. Gracias. Muchísimas gracias, entonces. Nos despedimos de cada uno de ustedes. Bueno. Rosemary. Feliz noche a todos. Gracias, hasta luego. Gracias Roberto, Rosemary. Muchas gracias a los Roberto, participantes. Gracias. Saludos, Luis Híbrido. Saludos.